Vivimos en un mundo en el que todo gira muy deprisa, costándonos cada día más mantener un ritmo de vida adecuado. Por falta de tiempo y comodidad, nuestra salud pasa a un segundo plano, de manera que la mala alimentación y el sedentarismo se han convertido en una pandemia en la que como máximo exponente encontramos el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una enfermedad que engloba un conjunto de factores que cuando actúan a la vez aumentan la probabilidad de que el individuo sufra un accidente cardiovascular. Nos encontramos en el Hospital Universitario de Preston General para entrevistarnos con el Dr. Fontova, quien ha realizado recientes estudios en este campo. Buenos días, doctor Fontova. Buenos días. Según sus últimas investigaciones, ¿cuáles cree usted que son los factores determinantes del síndrome metabólico? Pues mire, para sufrir síndrome metabólico hay que cumplir una serie de requisitos que se basan en 5 síntomas principalmente, podríamos llamarlos así, de los cuales con únicamente tener 3 ya se puede considerar que el individuo sufre de síndrome metabólico, que serían los siguientes. En primer lugar, encontraríamos un aumento en los niveles de triglicéridos en sangre. Tras ello, nos fijaríamos en la tensión arterial, que también la encontraríamos elevada, aunque este factor todavía está en duda porque en algunos estudios se ha visto que su influencia no es estadísticamente significativa. En tercer lugar, el perímetro de cintura. En este caso lo miraremos en hombres, que será a partir de 102 centímetros, mientras en el caso de las mujeres será a partir de 88 centímetros. En el cuarto lugar, tendríamos un gran valor de importancia que es los niveles de glucosa en sangre, que estarán por encima de 126 miligramos por decilitro. Otro valor de gran importancia será el índice OMA, que lo utilizaremos para medir la resistencia a la insulina. Por último, tendríamos un factor que difiere de los demás, que es el HDL. En este caso, los valores bajos de HDL son significativos en el síndrome metabólico. Como hemos dicho antes, el síndrome metabólico engloba un conjunto de factores que el doctor Fontova nos acaba de explicar que aumenta la probabilidad de que el individuo sufra un accidente cardiovascular. Además de esta enfermedad, ¿existe la posibilidad de que el individuo que padece síndrome metabólico desarrolle otro tipo de enfermedades? Sí, es bastante común que debido a esta enfermedad el individuo puede llegar a sufrir y derivar en otras enfermedades como puede ser una diabetes tipo 2, un ictus o incluso lo que se conoce como hígado graso o esteatosis hepática de origen alcohólico. Me gustaría centrarme en la última enfermedad que has mencionado, ya que puede desencadenar una cirrosis o un cáncer hepático y además se ha vuelto bastante popular en los últimos tiempos por las investigaciones que están saliendo. ¿Nos puedes comentar un poquito acerca del tema? Sí, desde hace tiempo se pensaba que la única causa fundamental o que causaba una inflamación en el hígado y una cirrosis posteriormente era la hepatitis C. Hace aproximadamente unos 10 años que se conoce la causa y con ello la cura de la hepatitis C, pero aún así se han seguido desarrollando diferentes inflamaciones hepáticas. Y ha sido de gran interés estudiar esta, ya que ha tenido una gran repercusión en toda la población, ya que causa hasta un 25% de los casos de cirrosis e incluso un 12% de las muertes por fallo hepático. Entonces, el hecho de, sabiendo que el síndrome metabólico puede desencadenar en un hígado graso y que el hígado graso nos puede desencadenar en una cirrosis, sería interesante el hecho de estudiar la asociación que existe entre síndrome metabólico y hígado graso para evitar tantos casos de cirrosis, ¿no? Sí, evidentemente, y es bastante interesante hoy en día, ya que hay bastantes pacientes que sufren esta inflamación. Y es por eso que nuestro equipo está interesado en realizar este estudio. Entonces, ¿cuál sería exactamente el objetivo de su trabajo? El objetivo que nos hemos planteado dentro de nuestro equipo es conseguir conocer la relación que hay entre los diferentes factores del síndrome metabólico, únicamente entre ellos o combinados entre ellos, para formar esteatosis hepática no alcohólica. Nos encontramos en la Sociedad Española de Epidemiología para entrevistarnos con unos expertos epidemiólogos que nos van a ayudar a realizar nuestro estudio. Contamos con dos investigadores expertos en la materia, el doctor Iraeta y el doctor Lorente. Buenas tardes. Bien, teniendo en cuenta el trabajo de investigación que está realizando el doctor Fontova, ¿qué estudio creéis que sería el mejor? Bueno, nosotros hemos pensado que lo mejor es llevar a cabo un estudio de seguimiento, de cortes y además de carácter prospectivo. Asimismo, será un estudio cerrado en el que, una vez hechos los grupos, no excluiremos ni incluiremos a nadie. Vamos a establecer dos muestras, una de expuestos, que presentan el factor de riesgo, y otra de no expuestos, que no presentan el factor de riesgo.
Además, a partir de esto, vamos a ver cómo desarrollan o no la enfermedad a lo largo de 10 años. Es importante mencionar que en estos estudios necesitaremos personas que presenten factores de riesgo y que no. Y además que no presenten la enfermedad al inicio del estudio. Para comprobar esto vamos a hacer un cuestionario al principio del estudio para ver si presentan factores de riesgo o no. Y además que no presenten la enfermedad. Además, un estudio de estas características lo que nos va a servir es para ver, para recabar información sobre la incidencia durante 10 años y además en unas condiciones controladas. Es decir, vamos a saber cómo ocurre, con la presencia de ciertos factores de riesgo y con la no presencia de otros. Por otro lado, hemos elegido este tipo de estudio porque estudios preliminares indican que las personas que presentan el síndrome metabólico tienen una alta tasa de incidencia de la enfermedad y de prevalencia. Es decir, cogen la enfermedad y tienen la enfermedad cuando hacemos un estudio transversal. Por eso, al hacer este estudio, esperamos que haya una alta tasa de casos nuevos de la enfermedad, con lo que vamos a poder conseguir datos suficientes para llevar a cabo el análisis estadístico. Para formar los grupos, ¿qué criterios habéis tenido en cuenta? Bueno, a la hora de formar los grupos hemos tenido en cuenta unos criterios de inclusión y exclusión y previamente a los pacientes les hemos pasado una encuesta en la que le preguntamos sobre su edad, el sexo, los hábitos alimenticios, hábitos de vida, si practican deporte o no, si consumen drogas, alcohol y los posibles factores, variables confusoras que podrían salir del estudio, posteriormente las explicaremos. Por criterio de exclusión hemos restringido de este estudio a los alcohólicos, que llevan estudiando la estatosis hepática no alcohólica, a los menores de 18 años y a aquellos que presenten la enfermedad. Para los alcohólicos hemos tenido en cuenta, hemos restringido a aquellos que ingieran más de 30 gramos al día en hombres y 20 gramos al día en mujeres. Una vez que tienes la idea de la población que buscas, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Vale, sí, nosotros tenemos una población objetivo, que es la población global, y de ellos vamos a muestrear un número de individuos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a emplear tablas de tamaño muestral. ¿Cómo funcionan estas tablas? A esas tablas tú vas a elegir un error aleatorio, que en nuestro caso va a ser el 5%, que es el más estándar en campos biosanitarios, y tenemos que fijar también cuál es la población objetivo, el tamaño de la población objetivo, que en nuestro caso, al ser una población de más de 100.000 personas, la consideramos como infinito. Entonces, tú a esta tabla le das estos datos y esta tabla te va a devolver el tamaño de la muestra que tienes que utilizar. En nuestro caso va a ser 400 personas por cada grupo. En un sitio que teníamos 4 grupos y un grupo control, en total vamos a tener 2.000 personas. Asimismo, para llevar a cabo nuestro estudio, vamos a tener que ir a una base de datos. Esta base de datos va a ser la base de datos de Osakidetza, para ver todas las habitantes registradas en el Servicio Nacional, el Servicio Vasco de Salud. Bueno, para elegir a los candidatos hemos empleado una tabla de números aleatorios en la que codificamos a cada integrante en la base de datos. Luego extraemos de la tabla de números aleatorios los números con la misma cantidad de dígitos que el código y extraemos al candidato. Es un método aleatorio en el que dentro de los grupos vamos a tener una distribución aleatoria de los individuos y que se van a encontrar estos apareados. Una vez tenemos al candidato, comprobaremos si cumple el criterio de edad. Si cumple el criterio de edad, nos pondremos en contacto con él y le explicaremos lo que le vamos a hacer. Además, una vez entrado si quiere acceder al estudio, le realizaremos una entrevista y comprobaremos si no es alcohólico. Ahora que ya tenemos esto, tendríamos que pasar a la fase de elegir la asignación de la exposición. Para ello vamos a recurrir al doctor Santiago Fontova, que es el especialista en factores de riesgo, y él nos va a decir cómo lo haría. Entonces, ahora que ya tenemos el estudio planteado, ¿cómo asignamos cada individuo a los diferentes grupos? Bueno, al candidato que por ahora cumple todos los criterios, le hacemos firmar un documento informado en el que acepta todas las prácticas que le vamos a realizar. Una vez entra en el estudio preliminar, le sometemos una serie de pruebas diagnósticas para determinar tanto el factor de riesgo como la enfermedad. Vale, entonces ahora ya sabemos qué individuos van a presentar factores de riesgo de la enfermedad. Pero, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Qué pruebas diagnósticas vamos a llevar a cabo? Pues las pruebas que teníamos pensado era realizar una ecografía en primer momento. Esta ecografía, si daba negativo, significaría que el individuo no tiene la enfermedad, por lo cual podríamos introducirlo dentro de nuestro estudio. Y en todo caso contrario, si fuera positivo y que tenga enfermedad, directamente lo descartamos porque no serviría dentro de nuestro estudio.
Por otro lado, también sería muy importante que utilicemos una analítica de sangre para medir los principales valores asociados al síndrome metabólico, tanto como son los triglicéridos, como es la glucosa, como es el índice de cómo pueden comparar la glucosa, medir los niveles de HDL y por último realizar una medición del perímetro de cintura a cada individuo. Vale, entonces, claro, los individuos van a dar diferentes posibilidades para los cuatro factores de riesgo. Es muy probable que los individuos den positivo en varios de estos factores. Vale, entonces, si el individuo da positivo, lo que tenemos que hacer es incluirlo en un grupo de riesgo. Y si da negativo, en un grupo control. Pero claro, si nos dan dos positivos, yo creo que lo que hay que hacer es incluir al individuo en los dos grupos. Entonces, si uno de los grupos está lleno, lo incluiríamos al siguiente grupo de los que tengan factores que tengan menos personas. Y por último, pues yo creo que con esto lo que vamos a conseguir al final es tener 5 grupos muy bien balanceados en los que haya individuos de todos los tipos, ¿no? Y yo creo que así quedaría bastante bien. Sí. ¿Y entonces cómo pretendemos desarrollar el estudio? Bueno, nosotros partimos de individuos sanos que presentan factores de riesgo, excepto el grupo control, y los que anualmente les someteremos a pruebas para determinar si tienen la enfermedad. En caso de que diese positivo para la enfermedad, se les excluirían del estudio, ya que serían casos positivos. Asimismo, les someteremos a pruebas diagnósticas para los factores de riesgo, solamente para comprobar si aún presentan estos factores de riesgo o bien cómo está su estado. Ya que, como hemos dicho, este es un estudio cerrado y no vamos a sacar ni meter a nadie. Y ahora una vez hecho esto, ya lo siguiente sería pues, los resultados que obtengamos, describirlos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a emplear diferentes herramientas epidemiológicas que tenemos, que las hay. Para analizar los resultados vamos a emplear medidas de frecuencia, medidas de asociación y medidas de impacto. La frecuencia de una enfermedad es el porcentaje de la población que está afectada. Una medida de frecuencia es la prevalencia, la proporción de personas de una población que en un momento concreto tiene una enfermedad. La prevalencia nos es útil para calcular la carga de enfermedades crónicas como el hígado graso, pero no es apropiada para enfermedades de corta duración como la gripe. Otra medida de frecuencia es la incidencia, que mide la aparición de nuevos casos de una enfermedad o característica en un colectivo en un periodo de tiempo. Nuestros grupos presentan factores considerados de riesgo para el hígado graso, por lo que tendrán una incidencia considerable. La tasa de incidencia es la proporción de casos que se dan para un número de personas y un periodo de tiempo determinado. Se expresa en forma de casos partido años persona. La incidencia acumulada refleja la probabilidad de que una persona libre de una enfermedad la desarrolle en un periodo de tiempo estudiado. Mediante esta variable vamos a poder saber qué proporción de nuestros grupos de personas que han enfermado durante el transcurso del estudio. Las medidas de asociación estudian al menos dos variables, para ver si existe alguna asociación entre ambas. Van a servir para ver si la variable es protectora o de riesgo, y para ver la magnitud de asociación. Una de las medidas de asociación que podemos llevar a cabo son el riesgo relativo. El riesgo relativo es una razón entre la incidencia en el grupo de expuestos y la incidencia en el grupo de no expuestos. Nos sirve para comparar entre la incidencia de los expuestos y los no expuestos. Si el riesgo relativo es menor que 1, va a significar protección, que el factor a considerar es un factor protector de la enfermedad. Si el riesgo relativo es mayor que 1, va a significar riesgo, que el factor a considerar es un factor de riesgo de la enfermedad. Si el riesgo relativo es igual a 1, va a significar que el factor no influye sobre la enfermedad, es decir, que no modifica la cantidad de casos de esta. A partir del riesgo relativo, obtendremos mediante algún paquete estadístico como es stata, de donde tenemos un intervalo de confianza, que si cae fuera del 1, indicará que hay una influencia estadísticamente relevante del factor en la enfermedad. Si los valores del intervalo de confianza son mayores que 1, será un factor de riesgo. Si son menores que 1, será un factor protector. Esto se debe a que el intervalo va a abarcar el 95% de los individuos. Podemos decir al 95% que el riesgo relativo es mayor que 1 o que el riesgo relativo mayor que 1 es cierto. Mediante las medidas de impacto vamos a medir la incidencia que se debe meramente a la exposición, eliminando la incidencia no debida a la exposición, la cual se va a encontrar debajo del riesgo de fondo. Vamos a tener una incidencia debida a la exposición y una incidencia no debida a la exposición. El riesgo atribuible es la diferencia entre la incidencia del grupo de expuestos y del grupo de no expuestos. Indica la cantidad de incidencia atribuible al factor de riesgo. La fracción etiológica o el riesgo atribuible es la división de riesgo atribuible a expuestos entre la incidencia en expuestos. Indica la proporción de enfermedad que se evitaría si se evitara el factor de riesgo. Después de explicar la metodología y los resultados del estudio que va a realizar el Dr. Fontova, es importante mencionar que a la hora de realizar un estudio se puede incurrir en sesgos, que van a ser unos errores en los que se pueda incurrir a la hora de hacer un estudio. Entonces, a continuación, el doctor Iraeta y el doctor Lorente nos van a explicar en qué consisten estos sesgos. Bueno, existen dos tipos de sesgos, sesgos de selección y sesgos de información. En el caso de los sesgos de selección, ocurre cuando algún individuo de la población
tiene la probabilidad cero de estar incluido en la muestra. Y claro, un sesgo de información es un sesgo en el que cometemos errores de medida, pero no cualquier tipo de error de medida, ya que si es un error de medida aleatorio, digamos, que a veces medimos de más, de menos, pues esto con el análisis estadístico se corrige. Es un sesgo que, por ejemplo, siempre medimos de más. Colocándonos, imagínate, debajo en el aparato de medida, vamos a tomar una medida mayor, o lo que fuere, que siempre tomamos una medida hacia un sentido. Esto sería un sesgo de información. Vale, teniendo esto en cuenta, ¿qué tipo de error se ha podido cometer a la hora de realizar el estudio? Pues mira, dentro de nuestro estudio hemos encontrado dos sesgos bastante característicos. Por un lado, tenemos el que sería el sesgo de motivación, es decir, cualquier persona que pudiera participar dentro de nuestro estudio, que cumpliera los mínimos necesarios, pero que no participara en él como tal, sino que de repente no estuviera, no viniera al hospital a pasar las pruebas, cualquier tipo de eso. O por seguimiento, es decir, que a lo largo del tiempo de lo que sería nuestro estudio, en cualquier momento hubiera alguna pérdida, porque el individuo no forma más parte del estudio, por ejemplo, por una muerte inesperada. En cuanto a los sesgos de información que se han podido cometer, pues es común que en este tipo de estudios se ocurran unos tipos de sesgo como puede ser el sesgo de medición. Este sería que al obtener los datos del paciente los midamos con dos laboratorios diferentes y estos son resultados contradictorios. Ya no nos valdría como resultado como tal. Por ello, en nuestro estudio lo que hemos hecho es utilizar los datos que nos proporciona Osakidetza y luego hemos medido únicamente con un laboratorio. De este modo no tenemos datos contradictorios. Otro sesgo importante que se podría contar puede ser el sesgo de sensibilidad. Este hace referencia a que los aparatos con los que vamos a medir al paciente no tengan una buena sensibilidad, no sean útiles y es bastante común debido a la falta de dinero, por ejemplo. Este tipo de estudios. Entonces, después de explicar los tipos de sesgos que se han podido cometer, sería interesante que el doctor Lorente nos explicase qué es una variable confusión y cómo estas pueden afectar a nuestro estudio. Bueno, las variables confusoras son aquellas que están asociadas con el desenlace, es decir, con el resultado. Las variables confusoras también están asociadas con la exposición, pero no es una variable intermedia entre la variable exposición y el desenlace. Lo que pasa es que influye entre la relación entre la variable exposición y el desenlace, por lo que los resultados que vamos a obtener podrían estar alterados. Uno de los ejemplos que hemos observado es que la poca actividad física podría estar afectando a la hora de presentar los factores de riesgo. Otra variable que hemos observado es que en cuanto a la edad, cuanto más años tenga esa persona, más años ha podido estar expuesta a esos factores de riesgo. Y la última es la edad, que se ha visto que los valores de los hombres son mayores, aunque no está del todo claro. Algunos otros factores de confusión que también tenemos que tener en cuenta van a ser un exceso del consumo de alcohol, una dieta hipercalórica, la menopausia, hipotiroidismo, consumo de antiepilépticos o, por ejemplo, un estilo de vida sedentario. También va a poder haber interacción entre las variables. ¿Esta qué va a ser? Pues que al tener un individuo en el que, por ejemplo, tenga más de una variable de riesgo, va a haber un pico en el riesgo de estos individuos. Por otro lado, también vamos a realizar unos análisis estadísticos con los cuales vamos a poder saber si hay confusión o hay interacción. ¿Cómo vamos a realizar esto? Estos análisis van a consistir en bien una estratificación y una regresión logística. En la estratificación vamos a poder medir tanto la confusión como la interacción. Si tenemos dos resultados, bueno, al estratificar en los dos estratos, si obtenemos unos valores diferentes en la tasa bruta pero iguales entre sí, podría haber una confusión, y que si estos valores difieren de la tasa bruta más de un 10%, estaríamos hablando de confusión a ciencia cierta. Por otro lado, la interacción la vamos a medir cuando los factores estratificados sean muy diferentes entre sí. Realizaremos un test de homogeneidad, y si este test de homogeneidad da positivo, es decir, que es estadísticamente significativo, estaríamos hablando ya definitivamente de interacción. Es decir, que la unión de las variables hace que se dispare el riesgo. Finalmente, lo que pasa con la confusión y la interacción es que generalmente muchas veces no podemos evitarla, que podemos quitarla del estudio en el diseño, pero lo que se suele hacer es se acepta que está y se vive con ello, digamos, lo mencionas en tu estudio y ya está, no haces nada más. De acuerdo. Para realizar estas investigaciones es importante tener en cuenta que el hígado graso no tiene cura, aunque se estén realizando numerosas investigaciones en este campo. Tras demostrar que existe una asociación entre padecer síndrome metabólico y desarrollar hígado graso, sería interesante abordar el problema impidiendo que la gente tuviese síndrome metabólico, es decir, un tratamiento preventivo.